¿Qué tal amigos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres? Bienvenidos a la tercera sesión del seminario de lectura que hemos titulado El arte de Gabriel Figueroa. Hoy es miércoles 16 de octubre de 2024. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México este seminario de lectura. Un número especial de la revista Artes de México, número 2, invierno de 1988, en el que se dedicó este número a la obra de Gabriel Figueroa. Después se haría de este material una segunda edición en otoño de 1992, que es la con la cual estamos trabajando, pero el número originario fue de 1988. Hoy vamos a revisar una entrevista que realiza Margarita de Orellana a el propio Gabriel Figueroa. Esta entrevista la tituló Palabras sobre imágenes. Así es que hoy vamos a dedicar a esta entrevista en donde Gabriel Figueroa pues va a hablar sobre sus influencias, su proceso creativo, entre otras interesantes preguntas de Margarita de Orellana. Antes de comenzar a revisar este texto, los invito a que nos dejen su me gusta, a que compartan el enlace de la transmisión y recuerden que estas y todas las demás sesiones de los seminarios de lectura las pueden ustedes encontrar en el carrete de videos de nuestra página Círculo de Cine Miguel Contreras Torres. Vamos a comenzar entonces a revisar esta entrevista que realizó Margarita de Orellana a Gabriel Figueroa. Estamos en la página 37 de esta revista y pone como encabezado el siguiente texto: sobre sus inicios en el arte, sus métodos de trabajo, el contexto artístico en el que surgió su obra, sus actividades políticas. Nos habla Figueroa en esta entrevista hecha para Artes de México. Semblanza, declaración y memoria de un artista de lo mexicano. Así encabeza esta entrevista Margarita de Orellana. ¿Qué hubiera sido, el cine mexicano que ahora consideramos clásico si Gabriel Figueroa, en vez de ser fotógrafo, se hubiera dedicado a la música o la pintura? Se pregunta Orellana. Probablemente la historia y las imágenes de este cine hubieran tomado otro rumbo. Quizás su época de oro no hubiera sido tan deslumbrante y tal vez no habría existido. Quienes conocen la historia del cine mexicano y la obra de Figueroa saben que esto no es exagerado. Nuestro cine tiene una enorme deuda con este virtuoso de la cámara, dice Orellana. Lo que mejor conocemos de Figueroa desde hace años es su mirada, es la manera en que mira y nos hace ver paisajes, cielos, calles nocturnas, acciones dramáticas, rostros y gestos reveladores, imágenes que nos han marcado y que todos llevamos dentro. El arte de Gabriel Figueroa es una muestra de su personalidad, de su afán clasicista en el campo de la estética, la búsqueda de intensidades visuales, su perfeccionamiento técnico. Pero tras la fuerza de este arte se esconden otros aspectos de su persona y de su personalidad: la delicadeza y la caballerosidad, la alegría de muchas realizaciones a lo largo de su vida, su gusto por la magia de la conversación y el respeto a los valores de la amistad, una memoria que parece ver la vida en términos de búsqueda de la belleza. Con voz suave nos fue narrando algunas escenas de su vida, dice Margarita de Orellana, iluminando de manera especial momentos intensos, gustos y descubrimientos, una mirada de conversar, una manera de conversar que reconocemos en su fotografía, el cuidado de los claroscuros, la luz, la composición. Figueroa mira su pasado y su presente con la misma estética con la que elabora su fotografía, dice Orellana. Ya en la página 38 va a abordar
sobre el arte y la fotografía, sus primeros pasos de Gabriel Figueroa. Le pregunta Orellana cuándo comenzó su interés por el arte, a lo que Figueroa responde que desde muy joven, que estudiaba en la preparatoria San Ildefonso. Era un privilegio, el profesorado era excelente, pero pronto se da cuenta Figueroa de que no le interesaba seguir una carrera universitaria y decidió comentarlo con su familia. Su hermano mayor y el propio Figueroa se habían quedado huérfanos desde niños y esa fortuna estaba en manos de albaceas. Vivían con unas tías. Al escucharlo, le preguntaron que qué iba a hacer, a lo cual dijo que quería estudiar música, dibujo y fotografía. Así entró entonces al Conservatorio de Música y a la Academia de San Carlos. Uno de los recuerdos más intensos que guarda es el del conservatorio, que estaba en la calle de Moneda. Se entraba en un espacio lleno de sonidos abstractos, unos estudiando violín, otros el piano, otros la flauta. Desde la parte alta de la escalera se veía un gran salón donde había mímica teatral. El sonido único del conjunto de todos los sonidos era precioso. No lo he podido olvidar, dice Figueroa. Era un estímulo que me imaginaba a reconocer la hermosura del aire. Los maestros eran Manuel M. Ponce, don Carlos Meneses, Julián Carrillo. A veces los alumnos tenían derecho a entrar a las galerías de los teatros con su credencial. Así pudo escuchar a Caruso. Ese principio de su carrera fue hermoso y ese recuerdo lo alimenta hasta ahora, dice, o me alimenta hasta ahora, dice Gabriel Figueroa. Le pregunta entonces Orellana, ¿y la fotografía dónde la aprendió? A lo que responde que fue en un estudio que aún se encuentra frente al Templo Mayor, haciendo retratos de pasaportes o para pasaportes y cosas menores. Le preguntan a continuación por qué dejó la música y la pintura, y lo que contesta Figueroa es que fue el destino el que lo empujó. La tía que se hacía cargo de ellos murió, y al pedir cuentas a su tutor, murió sin dejarles un solo centavo. Las casas habían sido hipotecadas y en un día se remataron todas porque las hipotecas no habían sido pagadas. Como eran menores de edad, no podían hacer nada, solo les quedó una casita que no aparecía en el testamento. Dejó la música y el dibujo para meterse totalmente a trabajar en el cuarto oscuro y para fotografiar lo que pudiera. Su hermano y el propio Figueroa se cambiaron a esa casita junto con dos amigos suyos, los Martínez Solares, que después se hicieron también fotógrafos, se fueron a vivir con ellos. Comenta que no tenía dinero, pero que gozaban de la vida. Uno de los Martínez Solares era muy bien parecido y era el que iba por la noche. Las lecheras no le podían negar el crédito. Pregunta entonces Orellana cómo fue que mantuvo su interés por la pintura. A esto responde Figueroa que volvió a interesarse por la pintura cuando, por azares del destino, vivió en la calle de Mixcalco número 12, donde vivía Diego Rivera y Germán Cueto, el escultor. Lola Cueto, su hermana, hacía unos tapices preciosos y yo los fotografiaba, dice Figueroa. Ese era un modo de ganarse la vida. Ella la conectó con el Corcito Ruiz, con Rodríguez Lozano y con algunos otros pintores. Así iba Figueroa fotografiando trabajos pictóricos. Al entrar al cine, volvió a abandonar la pintura y los pintores, pero cuando Dolores del Río llegó a México, firmó un contrato con la compañía que había formado y por medio de ella volvió a introducirse al mundo de la pintura. El día de su santo organizó un desayuno mexicano y ahí llegaron todos los pintores y todos los poetas.
ella animó a el propio Figueroa para que hiciera más cosas mexicanas. Fue prácticamente el nacimiento de una mística importante en los años 40. Surgió un entendimiento por medio de la amistad y por confluencia de todos los que representaban las distintas artes. También dice que es necesario considerar que ya la pintura mural y de caballete, la música, la poesía y la literatura estaban establecidas en esa mística. Faltaba entonces impulsar otro arte que sería el cine, el teatro también y la danza. Pero esa mística nos sirvió a todos, dice Figueroa. De alguna manera trabajaron de común acuerdo. En la pintura, por ejemplo, representaban ese impulso Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, de manera principal. En la poesía, Carlos Pellicer, Javier Villaurrutia, José Gorostiza, Jorge Cuesta. En la literatura, Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, Mauricio Magdaleno, Mariano Azuela, José Revueltas, Anita Brenner, Abreu Gómez, y en el caso de la música, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Moncayo, Jiménez Mabarak, Rodolfo Halfter, Miguel Covarrubias se va a encargar de hacer resurgir la danza junto con Ana Sokolov, Walden, José Limón y Guillermina Bravo. En el caso del teatro, cita en la página 39 a Salvador Novo, Celestino Gorostiza, Sequizano y Rodolfo Usigli, quienes también van a jugar un papel importante. Todo esto los impulsó a buscar una nueva imagen mexicana también en el cine, y esa tarea le tocó a él, y tuvo la suerte de que fuera aceptada por el público de todo el mundo. Los consejeros y supervisores que tenía Figueroa en la compañía que formó, Films Mundiales, eran Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Celestino Gorostiza, Rafael Solana, entre otros. En Films Mundiales empezó el buen cine mexicano, dice Gabriel Figueroa. Diego Rivera venía con frecuencia a casa de Figueroa para tomar la copa. Él la introdujo en el amor por las figuras precolombinas. También venía Siqueiros, y a este último fue a quien más partido le saqué, dice Figueroa. Sus escorzos le van a servir mucho para dar fuerza a las imágenes del cine, sobre todo a la figura humana. Cuando llegaba a alguna de sus exposiciones, lo saludaba, dice Figueroa, y él me decía: ¿vienes a ver qué te robé? No, David, vengo a ver qué te robo yo a ti. A continuación le pregunta la encargada de realizar esta entrevista, Margarita Orellana, le pregunta a Figueroa de Diego Rivera y qué fue lo que lo influyó de Diego Rivera. A esto responde Figueroa que el colorido y la composición, que le impactaba la escalinata del Palacio Nacional, donde va a contar con claridad toda la historia de México sin encimar un solo personaje. Diego Rivera era el gran pintor, no ha habido otro en el mundo que haya pintado la cantidad de metros cuadrados que él pintó en sus murales. El impacto que tuvo en Nueva York, en Detroit, fue muy fuerte. En ese momento llegaron a considerarlo allá como el mejor pintor del mundo. Tenía una capacidad de trabajo enorme y en su obra se siente el amor por su trabajo. Un hombre generoso, amable, además de que tenía sentido del humor y que, dice Figueroa, gozó mucho de su amistad. A continuación le van a preguntar sobre cómo empezó a plasmar en el cine sus imágenes mexicanas. A esto responde Figueroa que la primera película que fotografió solo fue Allá en el Rancho Grande. Esta película tuvo un gran éxito en todo el mundo, más por la música que por otra cosa. Eran épocas difíciles y no había mucha competencia. Ahí empezó a trabajar los paisajes, que fue lo que gustó mucho en Europa.
A Figueroa le fascinaban estos paisajes, pero al verlos en la pantalla, cuando examinaba los rushes, se daba cuenta de que el paisaje fotografiado no correspondía con, con el que él había visto, no estaba ahí. Pensó entonces que fallaba el lente o la película. Entonces leyó un libro de Leonardo da Vinci titulado La luz, la sombra y el color. Él, da Vinci, escribía sobre la importancia del color en la atmósfera, algo que la gente mira sin tener conciencia de ello. Así, Figueroa comienza a preocuparse por detectar eso que se interponía entre la cámara y el paisaje. Con filtros de blanco y negro empezó a contrarrestar esa capa de atmósfera que le molestaba. Por fin en la pantalla comenzó a salir lo que su ojo veía. Agregó a esa visión nueva la perspectiva curvilínea desarrollada por el Dr. Atl. Así, Figueroa sacó partido de los cielos de México, que a decir de él eran o son hermosísimos, y con ello ganó 3 premios en Venecia, donde se hablaba siempre de los cielos de Figueroa. A continuación le preguntan sobre cuál es la afinidad de su trabajo con el que se hace en el grabado. Y dice Figueroa lo siguiente: el cine en blanco y negro es como un grabado, y este tiene una fuerza con la que no puede rivalizar el color, ni en el cine ni en nada. Picasso hizo famosa la obra Guernica en blanco y negro porque necesitaba una fuerza mayor. En las películas de color es difícil lograr el dramatismo que hay en la imagen en blanco y negro. Tanto los grabados de Leopoldo Méndez como los de Orozco y Siqueiros le van a ayudar a Figueroa a conseguir la fuerza que, con la cual logra plasmar en la pantalla. Pero la única vez que copió un grabado en específico fue la imagen de un velorio que había hecho Orozco, dice Figueroa en la página 40. Aparece en Flor Silvestre esta imagen. El día del estreno me tocó sentarme junto al pintor, dice Figueroa. Ya me esperaba una reacción de él, a pesar de que para las escenas de fusilamientos me había inspirado en José Guadalupe Posada. En el momento en el que aparece el velorio, Orozco hizo un gesto extraño. Inmediatamente le puse la mano en la pierna y le dije: maestro, soy un ladrón honrado. Y me contestó: oiga, no, usted tiene una perspectiva ahí que no logré yo. Necesita invitarme a verlo trabajar para saber cómo logró ese plano. Hasta ahí esta sección de la entrevista. Más adelante va a hablar sobre En el país de Toland, y le pregunta Orellana lo siguiente: ¿cómo llegó a Hollywood? ¿Con quién trabajó? A esto responde Figueroa que cuando ya había hecho sus pininos en el cine, ganó una beca para ir a Hollywood. Tuvo la suerte de ser aceptado como alumno de Greg Toland, el fotógrafo de El Ciudadano Kane, y de John Ford. Toland vio algo en mí que hasta la fecha yo no he visto. Me tomó afecto, dice Figueroa. Uno de sus métodos de enseñanza era enviarlos a ver películas para fijarse en la fotografía y sobre todo en la iluminación. A Figueroa le impactó una película fotografiada por el mismo Toland llamada Los Miserables, de Frederick March y Charlie Laughton. La primera pregunta que le hice lo impresionó. Había una escena en la que 2 actores estaban recargados en la pared y encima de ellos estaba un farol que era la fuente de luz. Al mismo tiempo había una sombra del mismo farol, líneas negras proyectadas. Entonces le preguntó: ¿cómo lograste con el mismo foco la iluminación de los actores y al mismo tiempo pintar el farol en la pared? Y le respondió lo siguiente: muy bien observado, pero no es lo que tú estás creyendo.
Puse un foco para poner las marcas del farol. Esas se pintaron y después se puso el otro foco. Toland se preocupaba por todos estos efectos, dice Figueroa. Hay una escena en la primera versión de Cumbres Borrascosas en la que un señor entra con una vela y al caminar su sombra avanza con él. Se supone que esta es producida por la vela. Todos nos quedamos anonadados porque sabíamos que una vela no alcanza a dar esa luz. Toland había construido un mecanismo especial para sostener la vela. Ahí había escondido un foco que iluminaba con fuerza al actor mientras éste caminaba, llevando el cable escondido en la manga, y esa luz daba la sombra sobre la pared. Yo también utilicé esa vela para algunas de mis películas, dice Figueroa. Toland siempre buscaba realizar efectos nuevos. En eso van a ser muy afines Figueroa y Toland. Años después, cuando podía, lo iba a visitar y lo iba a ver trabajar. Un día le preguntó si había visto El Ciudadano Kane. Le respondió que la película y la fotografía eran maravillosas. Me sugirió entonces utilizar el sistema de Pan Focus para algunas de mis películas. Ese sistema era demasiado caro para el cine mexicano. Consiste en mantener todo en foco. En exterior es fácil, pero en el interior, dice Figueroa, se requiere de muchísima luz para poder cerrar el diafragma. Ahí empiezan entonces las dificultades. Sin embargo, Figueroa lo va a utilizar para la secuencia de un velorio en Río Escondido. Cuando Toland la vio, exclamó lo siguiente: ¡qué bárbaro! Tienes un relieve extraordinario. Se salen las figuras de la pantalla. Esto tuvo una buena consecuencia, dice Figueroa. A continuación le preguntan cuál fue esa consecuencia que dice Figueroa. Y contesta lo siguiente: bueno, John Ford había querido contratar a Toland para fotografiar una película que se llamaría El Fugitivo. La obra original era The Power of the Glory, escrita por Graham Greene, sobre la época de Garrido Canaval y los Camisas Rojas de Tabasco. Toland lo llamó para estar en su equipo y ayudarlo con la ambientación mexicana. Figueroa acepta, pero pasó mucho tiempo y no volvió a saber de él. Sucedió que Toland había ido a pedir autorización a Samuel Goldwyn para poder filmar con Ford, pues tenía contrato con aquel. Goldwyn había peleado con Ford y por lo tanto no le dio permiso. Ford lo lamentó mucho, pero pidió a Toland le recomendara a alguien que le diera en la fotografía lo que estaba buscando. Y dice Figueroa lo siguiente: aquí no hay ninguno, respondió Toland, pero tengo un discípulo en México que tiene más fuerza que yo. Te lo garantizo, puedes contratarlo con toda confianza. Y así Figueroa comienza a trabajar con Ford. En la página 41 viene otra sección de esta entrevista que se titula Figueroa en su propio terreno. Le pregunta Orellana por qué rechazó fotografiar el Zapata de Elia Kazan, y responde Figueroa: Kazan y John Steinbeck vinieron a Cuernavaca a leerme el guión de la película. La historia, dice Figueroa, no le gustó y se negó entonces a colaborar con ellos. Kazan le había llamado unos días más tarde para felicitarlo por ser valiente, enfrentándome entonces a un escritor como Steinbeck. En realidad solo se enfrentó con una versión de la historia de México de la cual él, Figueroa, sabía más que el autor. Al año siguiente regresaron con otro argumento que también rechacé. Kazan volvió a llamarme y le dijo lo siguiente: lamento mucho que no trabajes en la película. Tengo a un fotógrafo que está tratando de imitar tu estilo para crear un ambiente mexicano. Creo que no lo hace tan mal, pero hay algo que no ha podido lograr.
¿Cómo consigues ese aire de grabado en las escenas nocturnas de exterior? ¿Tienes inconveniente en decirme cómo lo haces? No, no lo tengo. Dile al fotógrafo que ponga un filtro de neblina muy ligero y que bajo exponga. El propio grano de la película te va a dar ese efecto. Nunca lo hubieran encontrado, exclamó Kazan. A continuación le pregunta Orellana en qué películas experimentó nuevos procedimientos y Figueroa contesta que en Río Escondido, que el propio Figueroa consideró o considera una de sus mejores películas. Ahí hizo algo muy especial, dice Figueroa. Cambié la gama del laboratorio para favorecer los negros. Es como si el área de Aida fuera en llave de sol y yo lo transportara a la llave de do para que la cante un bajo. Es la misma cosa, la gama era 6.5 y la transporté a 4 para favorecer los negros. A los blancos les tenía que poner luz porque si no quedaban lechosos. Es la única película en México que se hizo en esas condiciones. Eso me dio práctica y cuando llegué a Tierra de Fuego para hacer la película del mismo nombre, había un viento que solo se quietaba, o solo se quitaba en invierno y estábamos en verano. No podía usar las pizarras de luz reflejada por el sol para los medios tonos porque le daban el movimiento del aire y no llevaban luz eléctrica. El Indio Fernández le preguntó qué iba a hacer. Como ya había hecho pruebas en el laboratorio, entonces Figueroa ordenó lo contrario que en Río Escondido. En vez de la gama 5.6, pidió gama 10 para sobreexponer. Las partes de los medios tonos se llenaron por medio del laboratorio. Tenía entonces la mejor luz del mundo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Estábamos a 45 grados de temperatura, trabajaba sin reflectores. El resultado fue muy bueno. Las nubes en movimiento por el viento daban una dinámica especial a la imagen. Me salvó el hecho de haber tratado la película en el laboratorio, dice Figueroa. En la página 44 le pregunta Orellana sobre cuál ha sido su película más difícil en lo que se refiere a resolver problemas técnicos. A esto responde Figueroa que se trata de una película de guerra filmada en Yugoslavia, Kelly's Heroes, que se filmaba en 70% durante la noche, con bombardeos, aguaceros, etc. Era una escena donde no había luz y un convoy tenía que bajar en una carretera y era importante que se viera. El convoy traía alimentos y la gente del pueblo estaba desesperada por recibirlo. De repente el guardia gritaba que venía el vehículo y que todos salían a esperarlo. El problema es que era de noche, llovía y Figueroa no podía usar esa luz de luna por la misma lluvia. Además, tenía que iluminar una distancia enorme. Lo que se hace normalmente es utilizar unas tijeras y dos carbones, uno positivo y otro negativo, que hacen un chispazo, y estos son los relámpagos que salen en las películas. Pero eso abarca más o menos 5 metros. Yo necesitaba mucho más, dice Figueroa. Entonces pedimos a la Metro Golden Mayer de Londres un aparato que hiciera los relámpagos, pero los que tenía eran los mismos que se usaban en todas partes, muy pequeños. Llamó entonces al jefe de efectos especiales y le comentó lo siguiente: tú me vas a hacer un aparato, no sé cómo, pero el material que yo necesito es magnesio. El aparato tiene que bombear el magnesio hacia arriba. Trajo entonces un compresor enorme, dice Figueroa, y un tanque de gas con flama encendida. Eléctricamente el compresor lanzaba el magnesio hacia arriba y al llegar a la flama explotaba. Además, se podía hacer funcionar muy seguido. Así, a 50 metros tenía ya una buena exposición para poder fotografiar con aquella iluminación. Ese fue otro medio invento que resultó muy eficaz, dice Figueroa. Le preguntan también sobre
cómo es que son notables estos retratos de estrellas, cómo fue su relación con los actores. Y Figueroa comenta que tiene un ojo entrenado para ver una buena actuación. A veces durante una filmación se ha puesto a aplaudir al ver a un actor hacer una buena interpretación. Dice que le gusta la actuación y además ha tenido muy buenos amigos actores. Fue amigo de Pedro Armendáriz, quien era un torrente de alegrías, de simpatía, tomador y muy impulsivo. También tuvo el privilegio de ser amigo de toda la gente del cine de la época de oro, del cine mexicano. Además, su posición lo empujaba a la amistad porque no era casado. Se casó al último campanazo, dice Figueroa. Por lo tanto, era entonces el ajonjolí de todos los moles. Se venía gente de Hollywood y había una señora sola que le invitaban para acompañarla. Acompañaba también seguido a María Félix, a Dolores del Río. Con Silvia Pinal, Arturo de Córdoba y con Cantinflas también tuvo una muy buena amistad. Ahora le van a preguntar a Figueroa, Margarita Orellana, sobre las posiciones políticas de Figueroa. Le preguntan sobre su vida política y dicen que no es muy conocida, que por qué no es muy conocida la faceta o la vida política de Figueroa. A esto responde él que su vida política no es muy conocida porque ya no la ha dado a conocer, no la ha dado a conocer, y eso se debe a una cuestión de estrategia personal, dice Figueroa. Nunca he pertenecido a ningún partido político, que cuando lo han involucrado en política, tanto a nivel nacional como internacional, es porque las causas sociales o personales le han interesado particularmente. Un director como Gabaldón, con quien empezó a trabajar desde el inicio de la industria cinematográfica, no conocía su manera de pensar con respecto a la política. Él estaba casado con Charito Granados en esa época y ella fue contratada para filmar una película en España. Gabaldón entonces le mandó un telegrama de España invitándolo a participar en la filmación, en la que también debiera actuar Dolores del Río y Jane Gavin. El telegrama decía lo siguiente: manda condiciones especiales, económicas obviamente, a vuelta de cable. Franco estaba en el poder y contestó Figueroa lo siguiente en otro telegrama: para los buenos asuntos y los buenos amigos no tengo condiciones especiales, pero en el caso de filmarme en Madrid, en el caso de filmarse en Madrid, iré siempre que quites a Franco del reparto. Le dice Figueroa en esta telegrama a Gabaldón. Nunca le pasaron el telegrama. Roberto Cantú Robert, un periodista de principios de cine, había ido a Madrid y ahí le contaron esta anécdota. No les creyó. Para él yo era un artista y nada más. Cuando regresó a México me dijo lo siguiente, dice Figueroa en la página 45. Fíjate nada más lo que te achacaron. Y responde Figueroa: no me achacaron nada, es cierto. Así es como se quedó sorprendido. Siempre ha sido inquieto Figueroa, al igual que su familia, por lo que sucede en política. Estuvo muy al pendiente de los republicanos españoles, porque incluso un tío del propio Figueroa era el encargado de todo ese asunto. Se trataba de don Isidro Fabela. A continuación le van a preguntar a Figueroa cuál fue su reacción ante las persecuciones que hizo el macartismo en el cine de Hollywood de los años 50. A esto contesta Figueroa que él se adentró en el problema del macartismo por medio de la prensa y por un mitin en México que organizó Efraín Huerta con Pablo Neruda, donde dieron a conocer cuál era el problema de nuestros hermanos del cine en Hollywood. Dice que por azares del destino intervino de manera indirecta, pero sin resultados en lo de los Hollywood 10.
al que lo metió en él era un hombre que se moría de miedo. Sin embargo, está seguro, Figueroa, de que se hubiera podido hacer algo a pesar de este señor y a pesar del gobierno de los Estados Unidos. Era un director calificado que había ganado un Oscar y que se encontraba entonces en México realizando una película, Brave Bulls. Su nombre era Robert Rosen. Lo invitó a participar en la filmación, pero en ese momento Figueroa iba a empezar a trabajar con Luis Buñuel Los Olvidados, que fue la primera de 7 películas que fotografió para él. Sin embargo, Robert Rosen y el propio Figueroa cenaron juntos todos los sábados e hicieron una buena amistad. Al terminar su película, lo llamó por teléfono de urgencia, lo citó en su casa, en Coyoacán, y en aquella época era un lugar donde venían a hacer días de campo con la familia. Ahí albergó mucho tiempo también a Bruno Traven. Rosen llegó llorando y le dijo: me acaban de citar en Washington y yo sé, algo me dice que tú me vas a salvar. De repente Rosen se convertía en un hechicero de primera. Se pregunta a Figueroa que cómo podría ayudarlo si su problema no tenía nada que ver con México. Rosen insistió en esta ayuda y le dijo que Figueroa le dijo que haría todo lo posible, que se fuera a dormir tranquilo. Llamó a algunos amigos para consultarlos y uno de ellos le aconsejó que él se pusiera en contacto con Luis Cabrera, que además de su trayectoria política era internacionalista. Fue entonces a hablar con él, Figueroa, a exponerle este caso. Cabrera entonces conocía el asunto y lo había seguido de cerca por la prensa, a lo cual Cabrera le dijo lo siguiente: el gobierno americano no tiene razón, traiga usted a ese señor. Al día siguiente, Cabrera le va a decir a Rosen que iba a encargarse de este asunto, y no por él únicamente, sino por todos los demás implicados. Le dijo lo siguiente: yo voy a defender esta causa gratuitamente y ni siquiera acepto que paguen mi viaje. Este será el último caso que lleve. Ya estoy muy viejo y se me presenta una ocasión de gran altura. Para empezar, traiga mañana su pasaporte. Yo le preparo un escrito pidiendo asilo político en México. Usted mande traer a su familia hoy mismo. A esto comenta Figueroa que cuando salieron de ahí, Rosen lo cargaba, lo besaba y se le salían las lágrimas. Lo llevó a su casa, a un departamento de la colonia Roma. Al día siguiente tocó a la puerta y nadie le contestó. Preguntó al portero y le informó que Rosen había salido ese mismo día a las 8 de la mañana con sus maletas sin haber dejado ningún recado. Muy contrariado, Figueroa le fue a pedir disculpas a Cabrera y este le contestó: no se preocupe, Gabriel, cuando le entra el miedo al ser humano, este no sabe qué hace. Así Figueroa le agradeció el gesto a Cabrera. 3 meses después, Rosen le escribe desde España, donde se encontraba filmando, y más tarde desde su país, y jamás le volvió a contestar Figueroa. En una ocasión vino a México uno de los más importantes de los enjuiciados por el macartismo, Dalton Trumbo, un adaptador de Hollywood. Después de la condena, algunos de ellos vinieron a vivir a México. Trumbo se fue a Cuernavaca y ahí ganó un premio de la Academia con un seudónimo. La única manera de que los enjuiciados se salvaran era dando 10 nombres de personas que tuvieran simpatías por el comunismo. A estos se les condenaba a una multa de 10 o 20 mil dólares y un año de cárcel. En la página 46 continúa su relato Gabriel Figueroa diciendo que muchos años más tarde, ya para el año 1978, vino Trumbo a México con el productor de la película Missing para buscar locaciones. El último día en México, Trumbo le preguntó a Sánchez Tello
que era jefe de producción, sí conocía a Gabriel Figueroa, que no se iría de México antes de saludar al fotógrafo. Fue así como Figueroa lo invita a su casa y al verlo entrar se dio cuenta de que se le aguaron los ojos. Se dieron un abrazo y después se quedaron en un rincón de la sala con una botella de whisky y un sifón. Lo que venían con él se quedaron aparte y Trumbo le dijo: vengo a agradecerte sin estar comisionado para ello, de parte de nuestro grupo, porque fuiste muy generoso sin tener nada que ver con el asunto. A continuación, Orellana, quien está haciendo esta entrevista, le pregunta a Figueroa que en qué otras actividades políticas intervino, y responde Figueroa que con los mineros de Nueva Rosita, que se vieron al pie, que se vinieron a pie desde allá en época de Miguel Alemán, con muchos, también con muchas personas jóvenes del Politécnico de los años 50, donde ganamos una huelga, dice Figueroa. En ese momento, después del triunfo, querían que presidiera Figueroa el inicio de clases, no aceptó y se sentía un poco incómodo también por esta propuesta. Además, les explicó a los estudiantes: ni a ustedes ni a mí nos conviene, porque si se enteran de dónde sacaron recursos y quién los ayudó, la siguiente vez a mí me contrarrestan y no puedo hacer nada absolutamente. Y eso es más fácil para el gobierno. Esta parte de mi vida no es conocida, dice Figueroa. Incluso yo no puedo trabajar en los Estados Unidos desde el macartismo. Cuando trabajó John Ford, él le hizo un contrato de exclusividad por 3 años, pero Figueroa había especificado en su propio contrato que si se trataba de que él prestara sus servicios en cualquier parte del mundo, fuera de México, la compañía tenía la obligación de sacar los permisos de trabajo. Desde esa primera película en la que se le pidió trabajar en Estados Unidos, se le negó siempre el permiso. El siguiente apartado de esta entrevista de Orellana a Figueroa tiene que ver con el fotógrafo y sus directores. Le pregunta a Orellana que cuáles fueron los directores con los que él trabajó mejor. A esto responde que con quien ha trabajado mejor es con John Ford, que era considerado uno de los mejores directores del mundo, y como el día anterior al inicio de la filmación del Fugitivo fueron a los estudios Churubusco y ahí le enseñó un set, y entonces John Ford le dijo: este es el despacho del jefe de la policía, aquí vamos a empezar, busque el mejor ángulo para que sea un long shot, es de día, hay sol, ahí están colocados los personajes. A las 6 de la mañana del día siguiente se puso a trabajar, puso cámara un poco alta, abarcó el escenario y la silla junto a la cámara. Entonces llegó Ford saludando y se sentó y le dijo que ya estaba listo y que si no quería asomarse a la cámara, a lo cual le contestó que eso solo lo hace el director. Asombrado replicó asombrado le replicó Figueroa: ¿pero no va usted a checar el emplazamiento? ¿Qué lente tienes?, le preguntó. Tengo 40 milímetros. Y él ya sabía dónde estaba cortando y qué estaba en pantalla. Desde ese primer día empezó a probarlo a Figueroa. Generalmente le marcaba el encuadre y él se encargaba de la composición. Esta manera de trabajar es de la que más provecho ha sacado, dice Figueroa. De pronto pedía un two-shot y el propio Figueroa se las ingeniaba para que tuviera más fuerza la imagen. Ya en la página 47 sigue su relato diciendo que Ford siempre se adelantaba a las preguntas que surgían del staff y de los actores. Conocía las dificultades que iban a enfrentar. Tenía una gran sabiduría. Jamás se asomó a la cámara ni tampoco veía rushes.
Al terminar el trabajo del primer día, le dijo lo siguiente: mañana entramos a mi iglesia que habían construido en el set. Pon la cámara en el suelo para registrar a la gente que va entrando, niños, señoras, inválidos. Tomamos como 2000 pies, dice Figueroa. Al día siguiente se paró en el altar y me dijo: ¿quieres establecer la iglesia desde este punto de vista? Pon la cámara donde quieras. Hizo una pausa y luego exclamó: This is important. Subió un poco la cámara para tener una mejor perspectiva. Él se sentó. Se le ocurrió entonces a Figueroa poner un parabelo tapado con una luz de arco potentísima para que entrara una luz muy fuerte. Adentro puso humo para que fueran entrando las señoras que venían con los rebozos negros y las velas. Entonces ordenó todo y le preguntó si podía hacer un ensayo. Con el humo y los rebozos negros se veía el desplazamiento que iba teniendo la gente al caminar. Hubo un corte y entonces bajó de la cámara. Antes de que pudiera decir nada, Ford le comentó que lo que hicieron ayer no embona con eso, pero que esto habría que tirarlo a la basura. Ayer lo tiramos a la basura, dice, porque esto es grandioso. Era un gran estímulo trabajar con Ford, dice Figueroa. Era un gran estímulo entonces realizar ese trabajo, y de ahí se va a establecer una gran confianza. Siempre le va a dar un buen crédito, y cuando le dieron el premio por El Fugitivo, los invitó a Hollywood. Años después, la última vez que lo vio Figueroa a Ford en Hollywood, iba Figueroa nominado para un Oscar por La Noche de la Iguana. Lo llamó por teléfono, pero se encontraba filmando Seven Women. Le dejó un recado y en la noche lo llamó un amigo suyo para decirle que Ford pudiera entonces ir hacia visitarlo. También Ford lo esperaba en el set al día siguiente a las 3 de la tarde en los estudios de la Metro Golden Mayer. Al entrar al set, Ford había separado una habitación con una mesa en medio, sentó a las muchachas en cada lado y a él lo puso en una de las cabeceras. Entonces empezó a tomar té, a contar chistes, y el Figueroa lo estaba mortificando porque ya habían pasado 45 minutos. Después lo va a invitar a su casa a cenar y en un coche, haciéndose el desentendido en que había ido a Hollywood. Él lo sabía porque también estaba concursando por el Oscar con su película Cheyenne en otoño. Le contestó Figueroa entonces que iba nominado por la fotografía de La Noche de la Iguana, y le preguntó si había visto la película. Respondió Ford que en efecto vio la película, pero que no lo vio ahí. En este caso, el trabajo de Figueroa en esta película era muy diferente porque John Huston marcaba los emplazamientos y uno no tenía nada que decir. Ford era un hombre realmente generoso, dice Figueroa. Los navajos y los apaches lo querían mucho, hizo mucho western con ellos. Un día se enteró que debido a una nevada estaban aislados. Ford entonces rentó un avión y con paracaídas les lanzó $200,000 en alimentos. También compró tierras que luego convirtió en pequeñas granjas que regaló a los actores que habían trabajado con él y que no tenían medios para subsistir. Todo esto, por eso todo el mundo le decía papá Ford. Nadie lo desobedecía. También comenta Figueroa que una vez lo invitó a cenar al Indio Fernández y al propio Figueroa. Le preguntaron quién iba a ir a su casa, a lo cual respondió que solo estarían su esposa y su hija.
Comentaron que iba a ser muy aburrido y que por qué no invitaba a alguien como Maureen O'Hara, y esa noche ella cenó también con ellos. A continuación le pregunta Orellana sobre cómo se formó esa mancuerna entre el Indio Fernández y Figueroa. Eh, Él responde que con el Indio Fernández tuvo un buen entendimiento, que tenía un carácter tremendo, que llegó a trabajar con él cuando Films Mundiales ya estaba bien establecida, y Dolores del Río tenía poco tiempo en México y le dieron a escoger director. En ese momento el mejor director era Fernando de Fuentes, pero estaría ocupado filmando Doña Bárbara con María Félix. El mismo de Fuentes diría que de los directores de aquí al que le veo posibilidades es Emilio Fernández. Dice que el Indio, que desde Hollywood había estado enamorado de Dolores del Río, aceptó gustoso esta invitación. Desde este primer emplazamiento de la cámara le gustó el trabajo de Figueroa. Cuando vieron los rushes en pantalla, Dolores estaba muy entusiasmada por la fuerza de la imagen y por la ambientación. El Indio siempre le tuvo confianza a Figueroa y nunca tuvieron el menor disgusto. Desde estas primeras escenas de Flor Silvestre, el Indio se dio cuenta de la diferencia que había entre un encuadre y una composición. Emilio Fernández tenía una gran sensibilidad hacia lo mexicano, entre comillas, dice Figueroa, en especial hacia la vida del campo. Vestía a sus personajes con propiedad, sobre todo el charro, a la gente del pueblo, manejaba los caballos con gran belleza y dramatismo, seleccionaba con acierto canciones y bailes mexicanos, tenía un buen conocimiento del ambiente militar, facilidad para el drama, la tragedia, los momentos cómicos, y sus locaciones eran seleccionadas con buen gusto. Muestra de ello son La Perla, Enamorada, Pueblerina, Flor Silvestre, María Candelaria, La Malquerida, Salón México, Río Escondido y Víctimas del Pecado. A continuación le pregunta Orellana sobre cuáles considera sus mejores películas. A esto comenta Figueroa que para que haya una buena película tiene que haber un buen autor detrás. Las mejores películas que Figueroa ha fotografiado son La Perla, escrita por John Steinbeck, El Fugitivo, de Graham Greene, La Noche de la Iguana, de Tennessee Williams, Macario, de Bruno Traven, Nazarín, de Benito Pérez Galdós, Sonatas y Divinas Palabras, de Valle Inclán, El Gallo de Oro, de Juan Rulfo, La Malquerida, de Jacinto Benavente, y Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry. Ahora, dice Figueroa, no siempre un buen escritor puede realizar una buena película, como fue el caso de un conocido escritor francés. Hace muchos años, Figueroa fue invitado a un festival de cine en Karlovy Vary como participante. Llevaba la película Pueblerina, que ganó el premio a fotografía. Para llegar entonces a Praga tenía que pasar por París. Ahí viajaba con Efraín Huerta. Llegaron a París como a las 4 de la tarde. Tenía que pasar la noche ahí y salir al día siguiente a las 7 de la mañana. Y ahí Efraín Huerta le preguntó lo siguiente, o le dijo lo siguiente: ¿por qué no le hablamos a Octavio Paz? Lo llamamos y nos invitó de inmediato a su casa, dice Figueroa. Entonces estaba casado con Elena Garro. En su departamento nos sirvió un highball y charlamos muy a gusto, dice Figueroa. De repente sonó el teléfono y Paz empezó a excusarse. Perdóneme, pero llegaron 2 mexicanos que tengo que atender y me va a ser imposible asistir. Se nota entonces que quien estaba del otro lado de la línea le recordaba que él había hecho el compromiso y que no podía faltar. Octavio Paz le comentó que Figueroa era un fotógrafo de cine
y fueron invitados precisamente a una sesión de cine. Se trataba de una película de 2 rollos que Paz tenía ganas de ver porque en la Francia 1950 el film había sido prohibido. La película trataba sobre la homosexualidad y era completamente pornográfica. Al terminar, el autor se levantó y le preguntó qué pensaba de ella. Figueroa le contestó que él no hablaba francés, pero que pediría a Octavio Paz le hiciera el favor de traducir lo que Figueroa dijera. Paz entonces aceptó y le dijo que es el desperdicio de material fotográfico más grande que ha visto en su vida. El autor era Jean Genet. Así, Figueroa no volvió a ver a Paz, después se fue a la India, años después regresó. Su hija María empezó como diseñadora a hacer las portadas de vuelta. Octavio Paz la mandó llamar para indicarle lo que él quería para las portadas, y cuando se presentó como María Figueroa le dijo: «No me digas que eres hija de Gabriel Figueroa». «Sí», contestó ella, «pues tu padre me metió en un problema con Jean Genet hace muchos años». A continuación, y ya para casi terminar esta entrevista, Orellana le pregunta a Figueroa cuál ha sido su relación con otros directores en el trabajo y en qué consiste la diferencia entre encuadre y composición. ¿El director marca el encuadre y el fotógrafo la composición?, le pregunta Orellana. A esto responde Figueroa, que ha trabajado muy a gusto con Buñuel, con John Huston, Antonio Bardem, Roberto Gabaldón, Chano Urueta, Julio Bracho, Ismael Rodríguez, Don Siegel, Brian Hutton, Juan Ibáñez, todos ellos con estilos muy diferentes. Algunos trabajan marcando el encuadre, otros prefieren que el encuadre se convierta en composición. Esto implica respetar el encuadre y dar realce al objeto colocándolo según su importancia dentro de una perspectiva. Por ejemplo, dice Figueroa, si se quiere una actitud de fuerza de un actor, esta se logra por medio del escorzo. Los impactos de la iluminación y el realce de la belleza del paisaje o de las actrices, cuando se obtiene la imagen que la escena requiere, ayudan mucho a contar la historia. Cuando la imagen es fuerte, no necesita ser explicada con el diálogo. Su fuerza de composición es única. Por ejemplo, la escalinata del acorazado Potemkin con el carrito vacío del niño. Continúa Figueroa en estas últimas reflexiones, últimos comentarios en esta entrevista, diciendo que todos los fotógrafos parten del expresionismo alemán de los años 20, donde había composición, donde se usaban telones pintados, grandes sombras, etc. Y eso tenía un impacto tan fuerte que sacudía al público. Al espectador lo que le quedan grabadas son las imágenes fuertes del cine, el realce de la belleza o dramatismo del paisaje a base de la perspectiva, la distancia de las montañas, la fuerza del oleaje del mar, la quietud del movimiento del río, la belleza de la arquitectura urbana, de piedra o de mármol. Y culmina esta entrevista Figueroa diciendo que la iluminación pinta sobre todo un trabajo de interiores, el ambiente en el que se mueve la historia, quizá lo más importante de una película, apunta Figueroa, y si este es bien interpretado, el público en general obtiene lo que quiere. La iluminación es privilegio del fotógrafo, él es el dueño de la luz. Así termina esta entrevista que hace Margarita Orellana a Gabriel Figueroa en esta publicación de 1988, Artes de México, publicada en el invierno de 1988 y que en el número 2, y que ahora estamos mencionando en una segunda edición de otoño de 1992. Bien, vamos a dejar aquí la revisión de esta entrevista. Hemos concluido la revisión de esta entrevista a Margarita Orellana, una entrevista muy interesante,
por cuanto vamos conociendo aspectos técnicos, pero también mucho de la relación de Figueroa con otros artistas, de los diálogos, de la vida cotidiana que van teniendo los diferentes artistas con Gabriel Figueroa, y mucho del trabajo creativo y del proceso creativo de este importante fotógrafo y cinefotógrafo mexicano. Bien, aquí dejamos entonces la sesión del día de hoy. Los invitamos a que sigan este seminario el día de mañana a las 9 de la noche, y por lo pronto les deseo que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias.